Muy buenas noches, amados hermanos, y le damos bienvenida formalmente a esta serie de estudios bíblicos. Estamos haciendo un hito, estamos muy alegres. Estamos cumpliendo también los objetivos que se le presentaron a ustedes desde el inicio de año, en el sentido de trabajar lo que es la doctrina. Así que, iniciando, vamos a tener un breve devocional y para eso quiero leerles la palabra. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios capítulo 15, versos del 1 al 9. Y vamos a ver aquí cómo el apóstol Pablo pues nos formula una especie como podemos decir que una fórmula de credo, y que nos ayude a entender a tipo credo, a tipo doctrina, pues lo básico del Evangelio. Y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 15 del 1 al 9. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en ese mismo tono quiero ponerles una alabanza que nos va a ayudar a estar meditando, glorificando al Señor y a estar reflexionando en qué creemos. Nos preguntamos y nos hemos estado preguntando en qué creemos, cuál es la doctrina de la IED, y vamos a regocijarnos en el Señor con esta alabanza que se llama En esto creo, el credo. Esta alabanza es de la agrupación Hillsong. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Cristo.
Permítame orar. Señor, a ti te damos la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces. Ciertamente, Señor, creemos que tú eres Dios en tres personas, Señor, y creemos que Jesucristo es Rey, y queremos que tú nos ayudes aún más a tener pasión por Jesucristo. Oh Señor, que sea Jesucristo el Señor de la iglesia, el Señor de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a creer aún más, que tú nos hagas vivir bajo la esperanza de que tú volverás, de que tú nos vas a levantar. Oh Señor, de que vivamos bajo el poder de ese que resucitó de entre los muertos, Señor. Ayúdanos a creer más, Señor, y te presentamos, oh Señor, nuestras vidas, te presentamos nuestra iglesia, te presentamos, Señor, la IED, Señor, te presentamos todo, Señor, a partir de este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has inquietado, Señor, a poder, Señor, reunir y fortalecer y clarificar, Señor, que podamos clarificar en qué creemos para poder testificar de ti, Señor. Porque tenemos que estar, Señor, seguros en ti, y tenemos que estar seguros en lo que creemos, Señor, para poder testificar que solamente en Jesucristo hay salvación. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este hito. Gracias por esta serie que vamos a comenzar a ver. Gracias, Señor, por lo que esto va a repercutir para nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente la México va a ser de bendición. No, gracias, Señor, porque no solamente vamos a ser bendecidos, porque vamos a ser fortalecidos, Señor, sino porque esto es un inicio, Señor. Esto es un inicio, Señor, y tú te vas a continuar glorificando, Señor. Permite, Señor, que podamos ser unidos en un solo pueblo, sometidos al imperio y la potestad de Jesucristo, Señor, a los designios de su Padre, y empoderados, Señor, y encaminados por el Espíritu Santo en poder y gloria. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, y ahora les paso sin más preámbulo a nuestro pastor para que pueda continuar y dar pues inicio a este estudio bíblico. Adelante, reverendo Jesús. Bien. Dios me los bendiga, amados hermanos. Un abrazo fraterno desde aquí, desde la oficina de la iglesia, la secretaria, para todos ustedes, y también a los hermanos que se van a unir en breve. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos del Señor por esta maravillosa oportunidad que Él nos concede para nosotros iniciar esta interesante e importante serie de estudios. En esto creemos, una serie sobre la doctrina de la Iglesia Evangélica Dominicana. Y es importante decirle que de hace un tiempo teníamos la necesidad imperiosa de estudiar nuestra doctrina, especialmente a la luz de quizás de hermanos que pudieran confundirse con alguna idea, pero sobre todo para profundizar sobre nuestra doctrina. Y de hecho, en la clase de aspirante a miembros, todos los hermanos que se van a bautizar reciben una, vamos a decir, una introducción a la doctrina. Se enseña lo básico en la clase de aspirante a miembros, pero resulta que solamente se habla de lo elemental, de lo básico, pero necesitamos, no solamente nosotros en la Avenida México, sino en la Iglesia Evangélica Dominicana, profundizar más en lo que creemos y estar claros en lo que creemos, de manera que ese es nuestro propósito, nuestra decisión. Y aquí vamos a presentar, para la redundancia, algunos objetivos de esta serie que vamos a iniciar en este momento. Vamos a ver tres propósitos o tres objetivos de esta serie de estudios. En primer lugar, amados, nosotros pretendemos conocer mejor nuestra doctrina y afianzarnos en ella como parte de nuestra identidad como Iglesia Evangélica Dominicana. Noten, hermanos, conocer mejor, porque se supone que todos conocemos, aunque sea parcialmente, nuestra doctrina. Todo aquel que se bautizó tiene elementos que enseñamos, pero conocer mejor y más profundo nuestra doctrina y afianzarnos, no solamente conocerla,
sino afianzarnos en ella como parte de nuestra identidad como Iglesia Evangélica Dominicana. Nosotros respetamos las demás iglesias y demás denominaciones. Tenemos muchos puntos en común, la mayoría de las iglesias evangélicas protestantes. Tenemos muchos puntos en común, la gran mayoría, y como vamos a ver, vamos a explicar más hacia adelante. Pero tenemos nuestras diferencias y nos amamos, nos respetamos y tenemos relaciones fraternas con las demás iglesias evangélicas de sana doctrina, sobre todo. Entonces, es importante que entendamos que somos evangélicos dominicanos. Dios nos ha colocado aquí. Usted pudiera quizás estar en otra congregación que Dios lo haya llamado. Dios nos colocó en esta iglesia que llamamos Iglesia Evangélica Dominicana y damos gloria a Dios por eso. Que Dios, muchos han venido quizás de otra, pero a la mayoría Dios nos ha plantado aquí, incluyéndome a mí. Y aquí Dios quiere que continuemos. En segundo lugar, el segundo propósito es estar claros en lo que creemos frente a las nuevas filosofías y corrientes del mundo actual que distan de la fe cristiana y de la esencia del evangelio. Noten ahora, hermanos, que este objetivo pretende que nosotros estemos claros frente a filosofías que ya no salen del ambiente quizá religioso. Hay muchísimas corrientes filosóficas extrañas, raras ahora, del mundo actual, que distan de la fe cristiana, inclusive de la esencia del evangelio. Ahora hay muchísimas propuestas, todo el mundo como que se torna religioso, creyente en Dios, pero hay muchísimas cosas que vamos a ver más hacia adelante que distan ya de la fe cristiana y de la esencia del evangelio, y que muchas de ellas han ido permeando muchas iglesias, muchas denominaciones, aquí en el país, especialmente en Estados Unidos, en Europa y otros lugares. Entonces es importante esto. En tercer lugar, tercer propósito que tenemos con la serie es procurar estar mejor, y esta cita viene de 1 Pedro 3:15, que dice textualmente, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es un texto muy interesante que menciona el apóstol Pedro. Nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa, pero no para discusiones estériles, sino defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande, que nos pregunte por qué creemos en esto, por qué no creemos en aquello, que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso recoge en sentido general, esa esperanza es todo lo que tiene que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a continuación, le traigo una propuesta, un programa preliminar. Oígase bien, es un programa preliminar de lo que vamos a estar tocando durante la serie, para que ustedes tengan un sentido de dónde estamos y hacia dónde vamos, y el proceso que vamos a agotar, que no queremos ser inmediatistas, queremos sentar ciertas bases, ciertos principios y ciertos fundamentos para que podamos entender nuestra doctrina y entender también lo que pasa con otras iglesias y lo que está pasando en el mundo. Entonces yo he querido en esta ocasión no ir directamente a hablar de la doctrina de la IED, sino de establecer unos fundamentos que podamos entender. Yo mismo me he beneficiado, he sido bien favorecido en trabajar en esta serie porque me he dado cuenta de un montón de cosas que vienen desde que la iglesia se estableció, desde Jesucristo hasta nuestros días. Y es importante, hermanos, y yo sé que nos va a hacer mucho bien para que entendamos muchísimas cosas de nosotros y de otros, de lo que tiene que ver con la doctrina. Entonces, este programa es un programa preliminar que puede tener algunos ajustes en la medida en que vayamos desarrollándolo a través del tiempo, que es un tiempo que nos va a trascender este año, el año que viene, porque son muchos temas. Pero vale la pena, hermanos, que entremos en este proceso porque nos va a hacer
mucho bien. Entonces vamos a ver importancia y necesidad de la doctrina. ¿Qué es doctrina? Vamos a hablar de la sana doctrina, de Jesús y la doctrina, y de la doctrina en la iglesia primitiva y la doctrina en la era apostólica. Nosotros en el día de hoy pretendemos ver, ojalá que nos dé el tiempo, hasta la era apostólica, pero luego, más hacia adelante, en la próxima sesión o sesiones, vamos a hablar un poco de lo que son los falsos profetas y maestros, el perfil y característica de un falso profeta o un falso maestro, algunos elementos que caracterizan una doctrina falsa o errada para que tengamos cierto criterio para detectarla. ¿Cómo contrarrestar todos estos movimientos, falsos maestros y doctrinas que vienen desde lejos y están también en este tiempo? En estos puntos podemos tomar dos o tres secciones hasta ahí, y vamos a tener también una panorámica de lo que es la doctrina desde finales del siglo I hasta nuestros días. Interesante. Vamos a hacer una panorámica porque no tenemos todo el tiempo para entrar en todos los detalles. Y en este punto, nosotros vamos a hablar un poco de lo que es la era de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron aquellos que siguieron a los apóstoles. Eso se le llama la era de los padres de la iglesia. Después viene la iglesia imperial, cuando Constantino, con todo lo que eso trajo a la doctrina de la iglesia y a la moral de la iglesia y demás. Vamos a hablar un poco también en ese punto de lo que es la doctrina en la edad, toda la iglesia medieval, un poco, y también el tema que en ese mismo tiempo vinieron los pre-reformadores que trataron de que la iglesia volviera a los orígenes, a los principios del evangelio y a las escrituras especialmente. Y luego vamos a hablar también de la reforma protestante de Lutero y todo lo que vino después de Lutero. Y así vamos a caminar hasta llegar un poco hasta nuestros días. Es una panorámica que nos va a llevar, aunque sea panorámica, quizás una o dos sesiones, pero va a valer la pena porque para nosotros vamos a aprender y nos vamos a ubicar. Entonces, después de toda esta gran sombrilla y base, entonces vamos a hablar entonces de la doctrina de la Iglesia Evangélica Dominicana, un poco de lo que somos, de cómo fuimos conformados para entender entonces nuestra doctrina como Iglesia Evangélica Dominicana. Hablamos aquí de la doctrina básica, lo que es la declaración de fe, donde están los principios doctrinales fundamentales, y hay otro tema que es los principios sociales, que son otros temas que son importantes, pero no son los esenciales, pero que la iglesia ha estado trabajando, no están totalmente aprobados, porque quizás muchos no saben que nuestra iglesia está en un proceso de revisión de la disciplina y todavía esos principios sociales no han sido aprobados, pero en lo que nosotros llegamos ahí, entendemos que el año que viene van a ser aprobados y entonces nosotros vamos a trabajarlo. Dice aquí la disciplina, ¿no? La disciplina no va en esta serie. La disciplina va, es un capítulo aparte, también cuando ya la hayamos aprobado. Muy bien, a continuación, ya tenemos aquí una panorámica del programa preliminar. Vamos a ver unas definiciones de doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué nos llega a la mente cuando pensamos en doctrina? A mucha gente ni siquiera le gusta la palabra doctrina porque como que mucha gente cree que lo van a encasillar o piensan de una vez que son cosas fabricadas por los seres humanos. Bueno, puede ser de todo un poco, pero vamos a ver el significado propio de la palabra. La palabra doctrina viene del latín, asimismo, doctrina, su significado es ciencia, un momentito, ciencia, sabiduría y enseñanza. Son el significado de la palabra doctrina. Ciencia, sabiduría, enseñanza. Y ya definiendo propiamente el término, es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas
y que pertenecen a una escuela que puede ser literaria. Oigan bien, o sea, que la doctrina no solamente de carácter religioso, puede ser literaria, filosófica. Si hay doctrinas filosóficas, líneas, dependiendo de la filosofía que se lleve, puede ser la doctrina política. Los partidos políticos tienen su doctrina, bien, lo saben, sus líneas. Y también pueden ser dogmas de una religión, los dogmas o las creencias de una religión. Y ahí es que entramos nosotros. Esta definición es de la de Internet, Wikipedia, ahí podemos encontrar detalles de esa definición. Hay otra definición que se acerca un poquito más a lo religioso, que es el sistema coherente de creencias y recursos para discriminar o distinguir las creencias verdaderas de la creencia falsa. Aquí ya entramos un poquito más en el campo religioso. Es un sistema coherente, yo diría también sistemático, de creencias y recursos para discriminar o distinguir las creencias, las cosas verdaderas, las creencias verdaderas de las falsas. Ya entrando a la fe cristiana, esta es una definición que me ha impactado, me gusta muchísimo. Esta definición del diccionario bíblico ilustrado Holman dice de esta manera, y la voy a leer y la voy a describir para que entendamos. Oigan esto. Es el cuerpo de creencias aceptadas y sostenidas universalmente por la Iglesia cristiana o las creencias específicas de las denominaciones religiosas o de una congregación particular. Esta definición nos dice mucho y voy a aprovechar ahora para que vayamos entendiendo algunas cosas. Dice el cuerpo de creencias aceptadas y sostenidas universalmente por la Iglesia cristiana. Ya eso es sumamente importante. ¿Qué significa esto? Hay creencias, hay doctrinas que están aceptadas ya y sostenidas por la Iglesia y que no son discutibles ya en este tiempo, que eso fue superado en los orígenes de la Iglesia y que, como vamos a ver, se recogen en los llamados credos, y eso lo vamos a ver un poco más hacia adelante. Hay cosas que son esenciales y básicas, fundamentales en toda iglesia cristiana, e inclusive, inclusive en la Iglesia católica y la protestante compartimos creencias. Habrá muchísimas otras que no, pero hay cosas básicas que ya no se discuten, que superaron, que ya no han sido cambiadas, que están ahí establecidas. Pero como hay tantas denominaciones, que por cierto, la palabra concilio, cuando se usa para referirse a un grupo de iglesias, no es el término correcto, porque concilio tiene que ver con una gran reunión, un gran evento donde se reúnen las iglesias, las denominaciones, en aquel tiempo la iglesia cristiana, para estudiar, analizar, para tomar medidas, decisiones. Eso es un concilio, un gran evento, una gran reunión. Denominación es el término que se usa para referirse, por ejemplo, a la Iglesia Evangélica Dominicana, para referirse a la Iglesia Asamblea de Dios, a la Iglesia de Dios, a la Iglesia, qué sé yo, las diferentes iglesias. Entonces, cada denominación religiosa tiene sus propias creencias específicas que distan o pueden ser diferentes de otra denominación. Pero las básicas y las fundamentales, que son la mayoría, todos estamos de acuerdo, y eso lo vamos a seguir viendo más hacia adelante. Pero hay creencias también de congregación, hay congregaciones que no son denominaciones, o sea, lo que se llama iglesias independientes. O sea, yo decido, por ejemplo, que Dios me libre, hacer tienda aparte y hacer una iglesia mía, o sea, una iglesia, una congregación, que puede más tarde convertirse en una denominación, pero hay muchas iglesias que son independientes, que son esa sola, y esa iglesia tiene su línea, su doctrina y demás cosas. Entonces, esta definición me gusta mucho por eso, porque es bien interesante, abarca la iglesia cristiana en general, las denominaciones en particular y las iglesias independientes. Ok, adelante, hermano Eric. Ahora, cuando hablamos de doctrina en la Biblia,
la palabra doctrina en la Biblia, estamos hablando básicamente es sinónimo de enseñanza básica o enseñanza fundamental. Ese es el significado y el sinónimo con lo cual se usa. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, de manera específica al Antiguo Testamento, encuentra que se usa una palabra en hebreo que es leka. Yo no sé hebreo, quizás no sé la pronunciación. Esa palabra leka significa lo que se recibe. Oigan bien, como en términos de doctrina, o sea, que se usa esa palabra equivalente, leka, que significa lo que se recibe. Hay unas cuantas citas bíblicas que yo se la voy a enviar. Este material yo se lo voy a enviar quizá un poquito más amplio a toda la congregación, porque al final nosotros vamos a hacer un gran manual con todo el material para que todo lo tengamos y todo lo tengamos ahí para consulta y demás. Entonces, yo voy a leer algunas citas bíblicas de esta, no todas. Por ejemplo, en el libro de Job, un amigo de los de Job le dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Le dice uno de los amigos de Job. En Proverbios 4:2 dice, porque os doy buena enseñanza. Ahí se está usando esa palabra hebrea, lekat. Doy buena enseñanza, no desampares mi ley. En Isaías 29:24 dice así, Isaías 29:24, porque y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. A veces uno piensa que esa palabra doctrina está solamente en el Nuevo Testamento, pero miren ya en el Antiguo Testamento. También está la idea, en todo esto está la idea de un cuerpo de enseñanza revelada, y hay otra palabra que yo sé que ustedes la conocen, es la Torá, la palabra Torá, que aparece unas 216 veces y se traduce en ley. De ahí es que, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia se les llama la Torá, que son el Pentateuco, los libros de la ley se le llama, o los libros de Moisés, porque ahí está establecida lo que es la ley de Dios, los 10 mandamientos y todas las demás leyes ceremoniales, humanitarias, civiles, sanitarias y demás. Pues esa palabra Torah significa ley. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras que se usan para hablar de doctrina. Y es una de ellas del griego, didascalia. No le suena familiar, de ahí viene la palabra didáctica. Significa tanto el acto como el contenido de la enseñanza. Pero esta palabra didascalia, de griega, se usa mayormente para hablar de la enseñanza de los fariseos, de los escribas fariseos. Cuando uno va al Evangelio de San Mateo, capítulo 15, los versos del 7 al 9, ahí se usa esa palabra, didascalia, claro, traducido aquí aparece como doctrina, y dice así, vamos a ver si la encuentro. Hipócrita, ustedes saben los problemas, los enfrentamientos entre Jesús y los escribas fariseos, y más ahorita les voy a decir algo más sobre esto. Hipócrita, le dice Jesús a los fariseos, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero que su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, no de Dios. En la Biblia se usa se habla de 3 tipos de doctrina: doctrina divina, doctrina de hombre y doctrina de demonio. Y también veremos eso más hacia adelante. La doctrina de los demonios, de hombre, también de alguna manera no de Dios. Hay otra palabra que es la palabra didaje. Fíjense que ambas tienen que ver con didáctica, con enseñanza. Aparece un mayor número de veces en el Nuevo Testamento, y también puede significar tanto el acto como el contenido de la enseñanza. Y esta se menciona, esta palabra didaje
se menciona básicamente referente a las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, dice la palabra que la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Eso está interesante. Cuando él terminó el Sermón del Monte, que aparece en Mateo capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, entonces al concluir la gente quedó impactado, quedó maravillada. Y dice la palabra que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba con autoridad. ¿Qué significa eso, hermanos? Primero les enseñaba con verdad, les enseñaba una doctrina que venía de Dios. Autoridad significa también que él encarnaba eso que enseñaba, eso le daba autoridad al Señor Jesucristo cuando él enseñaba con esa propiedad, con esa inspiración divina para pronunciar esas palabras que pronunció allí en el Sermón del Monte. Bien, vamos a hablar ahora de la sana doctrina. Lo que implica la sana doctrina. La sana doctrina, esta expresión se usa sobre todo en las cartas para referirse a aquellos temas o aquellas enseñanzas fundamentales emanadas de Jesús y los apóstoles. Por ejemplo, Pablo usa mucho el término y es muy celoso, Pablo es muy celoso de la sana doctrina y le habló tanto a Timoteo como a Tito sobre el tema de defender, de entender y defender la sana doctrina. Y Pablo al final de su ministerio le hace una advertencia a su hijo Timoteo y le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y hay mucha gente que tiene comezón de oír, pero no comezón de oír el evangelio de verdad, la verdad. Entonces, que quieren oír cosas agradables, cosas atractivas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y lo triste y lamentable es, hermano, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo habla, sabemos que una fábula es una historia ficticia, algo que no es real. Eso entiendo yo, un mito o algo así. Cuentos, puros cuentos, ¿no? Y mucha gente está en eso en este tiempo y siempre lo ha habido. Gente que se deja arrastrar por la verdad para irse a las fábulas. Primera Timoteo 4:16 le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero, cuidado de ti mismo, porque tú puedes ser muy celoso de la doctrina y estar de cuidado de ti mismo, de tu vida, de tu testimonio, de tu integridad, puedes descuidar. Entonces, primero, ten cuidado de ti mismo como persona y en todo lo que eso implica, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por favor, denme un segundito que creo que no conecté esta computadora, me parece. No quiero que se me vaya a descargar. Estamos ya casi concluyendo para darle chance a las preguntas. Ok, voy a dejarlo ahí para ir a hablar entonces un poco de este tema de la doctrina. Miren, cualquier doctrina que se aparte de lo que Jesús enseñó y de los apóstoles, que esté claramente determinada en la palabra, puede ser considerada una doctrina falsa, una doctrina de error, o un poquito más fuerte, una herejía. Por eso es que es importante que toda doctrina, toda fuente de autoridad para nosotros decir o enseñar algo tiene que estar respaldada por las escrituras. Claro, eso tiene sus implicaciones porque están las interpretaciones, y hay buenas, y hay malas, y hay medianas. De todo eso vamos a hablar. Porque aquí le diría, bueno, pero una gente entiende de algo de esto y el otro entiende lo otro.
Todo eso lo vamos a ver en su momento. Una doctrina de error puede ser, una doctrina errada, puede ser el abandono del camino recto, tanto en lo doctrinal como en lo moral. Aunque en la Biblia no se distingue tanto lo doctrinal, lo que una gente piensa o cree, con la vida que lleva, porque una cosa normalmente lleva a la otra. O sea, si usted tiene una concepción errada de la palabra, de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice, entonces eso lo va a llevar a vivir de acuerdo a lo que usted cree, lo que usted actúa básicamente de acuerdo a lo que usted cree, lo que usted piensa. Entonces, una doctrina errada puede significar tanto el abandono del camino recto, y tanto también en lo que tiene que ver con lo moral. Por ejemplo, le dice Santiago 5, 19 al 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y aquí la verdad se puede entender como asunto doctrinal, pero también vamos a ver la parte moral, y alguno le hace volver, o sea, se ha apartado, se ha alejado de la verdad, y algún hermano le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, porque esa persona que se apartó de la verdad entró en una vida de pecado, que el que haga volver del error de su camino al pecador, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No vamos a hacer una exégesis de ese texto, porque esa no es la idea ahora. También dice en segunda de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, hay personas que aquí lo llama inicuos, que tienen ese trabajo del maligno para arrastrar a la persona y se aparten del camino de la verdad. Y ahora se han proliferado mucho más en este tiempo. Por ejemplo, en Efesios 4:14, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso que no sean como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, que saben hacer y confunden a la gente con sus artimañas, con su palabrería y toda esa cosa que suena atractivo y que parece, y le buscan la quinta pata al gato para hacer dudar a uno de la verdad. Bien. Vamos a ver. Creo que vamos a ver esto último ya. Se nos va a quedar la doctrina de la iglesia primitiva. Pues yo quería explicar bien, ir explicando bien con detalles las cosas. Jesús y la doctrina. Lo primero que tenemos que decir de Jesús y la doctrina, número uno, es que la doctrina de Jesús no era de los hombres. Él mismo dice, ni es mía ni de los hombres, sino que viene del Padre que me envió. Eso está en Juan 7:16. Él no necesitaba decirlo, porque enseñaba con autoridad, ya lo vimos, pero ahí tuvo que hacer hablar con hacer ese aclarando. Juan 7:16. Por eso ya vimos que al ser doctrina divina y hablar con autoridad y hablar con el ejemplo, la gente se admiraba de su doctrina. Ya vimos esa parte. Pero ¿qué pasó con Jesús, los escribas y fariseos? Jesús, no porque él quería, vivía, o los fariseos siempre vivían tratando de hacer, tentando a Jesús. Jesús, claro, le puso las cosas claras y le habló de manera fuerte, muy fuerte a los escribas y fariseos cuando le dijo, ustedes están enseñando doctrina de hombre. Había, aunque ustedes no lo crean, los rabinos habían recogido unos 613 mandamientos que incluían la ley fundamental, los 10 mandamientos, y otros 603, creo, si lo sumamos, 613 mandamientos. Todos lo tenían ahí, pero en Mateo capítulo 23, que sí voy a leer algunos versos para que ustedes vean lo que Jesús les dice a los
escribas y fariseos hipócritas. Le dice hipócrita no sé cuántas veces. Y sabemos lo que significa la palabra hipócrita. Entonces Jesús le habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Hermano, no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen, le establecen reglas a la gente que ellos mismos no la pueden cargar no lo mueven ni con el pétalo de una rosa, ni con un dedo la mueven. Y entonces Jesús comienza a decirle, ay de vosotros, se lo voy a dar de tarea. Ustedes lo conocen bien, Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y lo que Jesús le está queriendo decir a ellos es que una característica de algo que no es real o algo que se está enseñando es cuando tú enfatizas algo secundario y te olvidas de algo fundamental. Me estoy adelantando a algo que vamos a venir a ver después. Cuando tú cuelas el mosquito y te tragas el camello. ¿Me estás escuchando, hermano? Eso Jesús le dice a los fariseos. Son aquellas personas que enfatizan una cosa que no tienen la trascendencia y le buscan la sexta pata al gato y se olvidan de la esencia. Esos son como aquellos que no saben, no entienden las cosas fundamentales del evangelio y se ponen a buscar y se descuidan de lo fundamental. Y una de las cosas que Jesús le encargó a los escribas y fariseos fue eso, una de las tantas cosas. Dos cosas más, hermanos. Jesús no vino necesariamente a establecer una nueva doctrina, ni vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y eso está en Mateo 5:17, él mismo lo dice. No vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y eso tiene dos elementos. Número uno, que en Jesús se cumplen toda la ley y los profetas. O sea, todas las escrituras del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Jesús las cumplió. Se cumplen en él y Jesús las cumplió. Esos son los dos elementos. Y eso podemos verlo en toda su vida. Eso es importante. Otra cosa, entonces, en relación a lo que estaba escrito, a lo establecido, lo que hizo Jesús fue que amplió, oigan bien, para que podamos entender esto, Jesús amplió lo que había, le dio una nueva dimensión a lo que había o corrigió distorsiones. Por ejemplo, cuando él decía, oísteis que fue dicho tal cosa, mas yo os digo, y cuando usted ve lo que fue dicho y lo que él dice, no es que él está anulando necesariamente, quizás en uno que otro caso, lo que estaba escrito, sino que le estaba dando una nueva dimensión. Por ejemplo, que no adulterarás, pero Jesús dice, espérate, cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Le está dando una dimensión que no se queda en el hecho, en la acción, sino también en la intención. Y así con la ira, y así con otros temas que aparecen ahí en el Sermón del Monte, que ustedes lo pueden buscar a partir del verso, perdón, un segundo, a partir del verso 21 al 48. Yo quisiera dejarlo hasta aquí, porque he dado bastante información, un segundo, para dejar chance para algunas preguntas y comentarios, ya que se aproxima la hora y no tenemos que correr porque esta es una serie y es preferible que vayamos entendiendo, vayamos aclarando, vayamos al paso. Yulisa, Dios te bendiga. Para allá vamos. Eso lo tenemos. Qué bueno. Yulisa está haciendo ha escrito algo allí.